Vendí mi juventud al mejor postor, y ahora estoy en bancarrota a los 35. El olor a humedad y fritura del pasillo se cuela por debajo de la puerta como un recordatorio impertinente de mi nuevo estatus. Es el perfume de la derrota. Abro los ojos. No es la suave seda de mis sábanas de 1000 hilos, sino el áspero algodón de unas sábanas baratas que, a pesar de lavarlas 3 veces, siguen soltando esa pelusa que se me pega a la piel húmeda de sudor. El colchón se hunde en el centro, como si también él hubiera perdido las ganas de luchar. Mi apartamento. 40 metros cuadrados que pretenden ser un estudio. La cocina es una isla con 2 fogones al lado de la cama, y la ventana da a un pozo de aire por el que suben los gritos de una pareja que se pelea todas las mañanas. A las 7:05 de la mañana, puntuales como un reloj suizo. Antes, mi despertador era el suave tintineo de tazas de porcelana que traía Sofía, la doncella, con mi café de Etiopía. Ahora es el eco de "Y no me mientas, Pedro", subiendo 4 pisos. Me levanto y mis pies pisan el suelo frío de linóleo. Echo de menos la calidez de la madera de teca que recorría toda la suite principal. Me miro en el espejo del baño, empañado por la ducha de mi vecino. Tengo 35 años, pero la mujer que me devuelve la mirada parece gastada, como si esos 15 años de lujo me hubieran quitado más de lo que me dieron. Mi piel ya no tiene ese brillo de tratamientos de caviar y diamantes. Mi pelo, antes siempre perfecto en el salón de color miel y caramelo de Javier, ahora muestra raíces oscuras y una textura quebradiza. Compré un tinte en el súper y me salió naranja. Lo cubrí con un pañuelo de seda que fue de Hermès. Una ironía cruel. Abro la nevera. Es un paisaje desolador. Un brick de leche a medio usar, un tomate mustio y un yogur que caducó hace 3 días. Antes, el refrigerador de la cocina en la mansión de Adrián parecía la sección de gourmet de Arroz. Jamón ibérico, quesos que olían a cueva húmeda, frutas exóticas que ni sabía nombrar. Aquí, el único olor es a desinfectante barato y a soledad. Mi ritual matutino ahora es abrir el portátil, que fue lo único caro que pude sacar a escondidas, y revisar mi cuenta bancaria. El número es tan bajo que casi da vergüenza. La pensión de transición de Adrián. 2 años. 1.200 euros al mes. En el pasado, eso era lo que me gastaba en un bolso, en una cena, en unas sandalias que solo usé una vez. Ahora es para todo: alquiler, luz, agua, comida, y la asesora de imagen que ya no puedo pagar, pero cuyo contrato olvidé cancelar y me cobró este mes. Un golpe bajo del destino. Hoy toca enfrentarme al monstruo, buscar trabajo. Abro un documento en blanco para el CV. Es una metáfora perfecta de mi vida laboral. Experiencia laboral, vacío. Habilidades, ninguna relevante para el mercado real. ¿Qué pongo? ¿Especialista en seleccionar el champagne perfecto para cada ocasión? ¿Experta en coordinar el vestuario con el jet privado? ¿Habilidad probada para gastar el dinero de otros con elegancia y desdén? Después de 3 horas de agonía, tengo un CV que es más mentira que otra cosa. Asistente personal y gestora de agenda para alto ejecutivo. Suena bien. Es la versión edulcorada de esposa decorativa. Lo envío a 20 ofertas de recepcionista, asistente administrativa, cualquier cosa. Y, milagrosamente, me llaman. De una inmobiliaria de mediano tamaño. La entrevista es a las 3 de la tarde. Me pongo el único traje que me queda bien, un Chanel negro y sobrio que compré en una de mis últimas visitas a París. En este barrio de edificios grises y balcones con ropa tendida, el traje brilla como un objeto de otro planeta. Me siento como un pingüino en el desierto. La oficina huele a café recalentado y ambición low cost. La mujer que me entrevista, Laura, no debe tener más de 25 años. Lleva un vestido de Zara imitando un diseño de Carolina Herrera y tiene unas uñas cortas, sin manicura, que teclean el teclado con una eficiencia que me intimida. Cuénteme, Valeria, dice sin levantar la vista del papel. ¿Este hueco de 10 años en su currículum, a qué se debió? Mi mente es un blanco. ¿Le digo la verdad? ¿Que me dediqué a ser la esposa trofeo de Adrián Montes? Fue una pausa voluntaria para el desarrollo personal, digo, con la voz un poco más aguda de lo habitual.
Ella asiente, inexpresiva. Ya. ¿Y sus habilidades en gestión de agenda y organización de eventos? ¿Podría detallarlas? Me lanzo. Es mi única oportunidad. Bueno, organicé la gala benéfica anual del Grupo Montes durante 8 años. Coordinaba con los proveedores de catering, la orquesta, la decoración floral, la lista de invitados de alto perfil. Mis palabras suenan huecas, pretenciosas en esta pequeña sala con muebles de DM. Laura deja de escribir y me mira por primera vez. Sus ojos son claros, penetrantes. Entiendo. ¿Y, a nivel de oficina, maneja Excel? ¿Sabe usar el sistema de gestión de clientes? ¿Ha tenido que lidiar con llamadas simultáneas de personas enfadadas porque no encuentran el piso de sus sueños por un presupuesto ridículo? La boca se me queda seca. Excel. Esa cuadrícula infinita que siempre delegué en mis asistentes. Tengo nociones básicas. Pero aprendo muy rápido. Esa frase, aprendo muy rápido, debe ser la mentira más repetida en las entrevistas de trabajo por los desesperados. Ella esboza una sonrisa tensa, cortés. Valeria, agradezco su interés. Su perfil es interesante. Pero buscamos a alguien con una experiencia más práctica. Más de trinchera, ¿sabe? Le deseamos suerte. Suerte. La palabra más vacía del idioma español. Es la palmadita en la espalda antes de ser arrojada al abismo. Salgo de la inmobiliaria sintiendo que el traje de Chanel me pesa como una armadura de plomo. La humillación me quema las mejillas. ¿Interesante? ¿De trinchera? Ella, con su vestido de Zara, me ha mirado y ha visto lo que soy, una farsa. Una mujer de 35 años que no sabe hacer nada útil. Vuelvo a mi apartamento cloaca. La oscuridad se cuela por la ventana junto con el frío de la noche. Ya no aguanto más. Abro una caja de cartón donde guardo los documentos importantes. Y allí está. La carpeta de cuero granate, con las iniciales AM y VS, Valeria Soto, mi nombre de soltera, ahora resucitado como una losa. El acuerdo prenupcial. Lo saco. Sus páginas son suaves, de un papel grueso y costoso. Lo recuerdo. Fue en el despacho de Adrián, con vistas al skyline de la ciudad. Yo estaba distraída, emocionada por la próxima compra de un anillo de esmeraldas que había visto en Garrard. El abogado de Adrián, un hombre serio de traje gris, habló de cláusulas de confidencialidad y liquidaciones contingentes. Yo asentí con una sonrisa de dientes perfectos. Firma aquí, cariño, dijo Adrián, señalando la línea punteada. Y yo lo hice, con mi floritura característica, sin leer una sola palabra. ¿Para qué? Él me amaba. Él me cuidaría. Ahora, mis dedos recorren esas frases legales que me condenaron. En caso de divorcio por mutuo acuerdo o iniciativa de una de las partes, la señora Soto recibirá una pensión mensual no indexable de 1.200 euros por un periodo máximo de 24 meses. 24 meses. Como si mi vida, mi juventud, mi dignidad, tuvieran una garantía de 2 años. Un acceso de rabia ciega me posee. Es una furia sorda, dirigida a Adrián, a su abogado, pero sobre todo hacia mí. Hacia la idiota ingenua que fui. Grito, un sonido gutural y animal que rebota en las paredes vacías. Arranco las páginas de la carpeta. Las estrujo entre mis manos, sintiendo el papel resistirse, como burlándose de mi debilidad. Las lanzo al aire, creando una tormenta de confeti cargado de mi estupidez. Las hago jirones, jadeando, con lágrimas de rabia y frustración corriéndome por la cara. Cuando termino, jadeante y exhausta, miro el suelo cubierto de pedazos de papel. Los fragmentos de mi sentencia. Y entonces, entre la niebla de mi ira, lo veo. Un trozo arrugado donde se lee claramente, 1200 euros. Y me doy cuenta. Este montón de basura esculpida, este documento que representa todo mi fracaso, es, irónicamente, lo único valioso que tengo. Es la prueba de mi caída, pero también, por ahora, es mi único ingreso. El único hilo que me mantiene de este lado de la indigencia absoluta. Me desplomo en el suelo,
entre los restos del prenupcial, y entierro la cara en las manos. El olor a humedad del apartamento parece haberse intensificado, mezclándose con el aroma amargo de mis lágrimas y el polvo de mis sueños hechos trizas. Las cenizas de mi éxito me cubren como un manto. La desesperación tiene un olor particular. Huele a café de máquina quemado y a la colonia barata que me puse para la entrevista, que ahora se ha vuelto agria sobre mi piel. Después de arrugar el prenupcial, después de llorar hasta quedarme vacía, la realidad siguió ahí, tan gris y amenazante como el cielo sobre el patio de luces. El silencio del apartamento se volvió ensordecedor, un zumbido en los oídos que gritaba: «Estás sola». Vendí mi juventud al mejor postor, y ahora estoy en bancarrota a los 35. Parte 2. Y la soledad, cuando se vuelve tangible, te obliga a hacer tonterías. Como buscar en los bolsillos viejos de tu vida, esperando encontrar alguna moneda de oro que hubieras olvidado. Mi verdadero capital. Mis amistades. Mi familia. La red de seguridad que durante una década creí que era para los débiles. Empecé por el grupo de WhatsApp Las Diamantes. Un nombre cursi que ahora me parece una burla. El último mensaje era de hace 3 meses, una foto de Claudia desde Saint-Tropez, con un sombrero tan grande que podría dar sombra a todo mi estudio actual. Mis dedos, ahora con las uñas mordidas y sin el esmalte perfecto, teclearon con torpeza. Hola, chicas. ¿Alguna con planes esta semana? Me apetecería tomar un café y ponernos al día. Besos, Valeria. El mensaje se envió y el doble check azul apareció al instante. Luego, el silencio. Un silencio que era más elocuente que cualquier respuesta. Minutos después, un visto de Elena. Luego otro de Paola. Nada más. Sentí un calor en las mejillas, como si me hubieran abofeteado a través de la pantalla. Decidí ser más directa. Marqué el número de Claudia. Era la que consideraba mi mejor amiga. La que lloró conmigo cuando Adrián me regaló un Mercedes en lugar del Porsche que quería. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. ¿Valeria? Su voz sonó distante, con el ruido de fondo de unos cubitos de hielo en un vaso. Cariño, qué sorpresa. Clau, hola. Sí, yo estaba pensando si podríamos vernos. Necesito, hablar. Las cosas con Adrián se han puesto feas. Un suspiro al otro lado del auricular. Ay, mi vida. Lo siento mucho. Sabes que estoy aquí para ti, pero es que estoy hasta arriba. La organización de la boda de mi sobrina es un caos, y Marcelo y yo nos vamos a Gstaad la semana que viene. Había un tono en su voz, una prisa por cortar, como si mi desgracia fuera contagiosa. Como si el simple hecho de escucharme pudiera empañar el brillo de su vida perfecta. Clau, lo entiendo, pero es que estoy en una situación complicada. El prenupcial fue una trampa. Fue entonces cuando su voz perdió toda la dulzura falsa. Se volvió cortante, como el filo de una copa de cristal rota. Valeria, mira, sé que es duro, pero tú te buscaste ese prenupcial. Todas te lo advertimos. Te dijimos que Adrián no era un hombre con el que se jugara. ¿Pero tú estabas tan ciega por el estilo de vida? Firmaste. Nadie te puso una pistola en la sien. Las palabras me atravesaron como puñales. Todas te lo advertimos. ¿De verdad? ¿O solo fue un susurro de envidia disfrazado de consejo? Colgué sin decir nada más. El siguiente mensaje que vi en el grupo fue de Paola. Chicas, ¿alguien tiene el contacto del nuevo chef peruano? Quiero sorprender a Roberto. Mi mensaje anterior, el de nuestro café, había sido enterrado bajo la banalidad de sus vidas. Ya no existía. La humillación se solidificó en un nudo en el estómago. Si ellas, mis hermanas en el lujo, me daban la espalda, solo me quedaba un lugar al que recurrir. Un lugar que había evitado durante años, porque su simpleza me avergonzaba. La casa de mis padres. Coger el tren de cercanías fue un viaje a un planeta olvidado. El olor a vagón desinfectado con lejía, los asientos de plástico duro, la gente con caras cansadas y bolsas de la compra.
Yo solía recorrer esta misma distancia en mi BMW, con el aire acondicionado perfumado. Ahora, cada estación me acercaba más a un naufragio. Su casa está en un barrio de calles estrechas y casas bajas con macetas en las ventanas. El olor a jazmín del pequeño jardín de mi madre me golpeó como un puñetazo de nostalgia. Toqué el timbre, y la puerta la abrió mi madre. Lucía más pequeña de lo que recordaba, más encorvada. Llevaba un delantal con manchas de lo que olía a guiso. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, se abrieron de par en par, primero con sorpresa, y luego con una preocupación instantánea. «Valeria, ¿qué haces aquí?» Su voz era suave, cansada. «Hola, mamá». Entré. El salón olía a mobiliario viejo, a pollo estofado y a un tenue aroma a lavanda. Era un olor que antes asociaba con lo rancio, pero que ahora sentía acogedor. Y eso me daba rabia. Mi padre apareció desde la cocina, secándose las manos en un trapo. Su mirada fue más difícil de descifrar. Había cariño, sí, pero también una cautela profunda, una herida que nunca cerró del todo. «¿Pasa algo, hija?», preguntó, sin rodeos. Y entonces, me derrumbé. Sentada en su sofá de felpa desgastada, con el mismo patrón de flores que siempre odié, sollocé la historia. Adrián, el divorcio, el prenupcial miserable, mi bancarrota. Les hablé de mi desesperación, de mi soledad. Ellos me escucharon en silencio. No hubo abrazos inmediatos. No hubo un «ya te lo decíamos nosotros». Solo un silencio pesado, cargado de todos los años de ausencia. Cuando terminé, mi padre respiró hondo. «Valeria», dijo, su voz grave como una losa. «Sabes que siempre tendrás un plato de comida aquí. Eres nuestra hija». «¿Pero qué esperabas?» Me quedé mirándolo, sin entender. Fue mi madre quien continuó, con una tristeza infinita en la voz. «Durante años, nos trataste como una vergüenza. Recuerdo cuando te negaste a que viniéramos a la cena de gala de Adrián porque papá no tenía smoking. Dijiste que no encajábamos, punto». Su voz se quebró un poco. «Y la Navidad que te regalamos ese jersey que te habíamos tejido a mano, nos dijiste que lo donara a caridad porque no iba con tu estilo, punto». Cada palabra era un latigazo. Yo no recordaba esos detalles específicos, pero sabía que eran ciertos. Los había borrado de mi memoria, pero ellos los guardaban como reliquias de dolor. «Nos abandonaste, Valeria», remató mi padre, con una crudeza que me dejó sin aliento. «No cuando te fuiste con ese hombre, sino cuando dejaste de ser nuestra hija para convertirte en eso. En la señora de Montes. Y ahora que ese castillo se ha derrumbado, esperas volver y encontrar todo como lo dejaste». No hubo gritos. No hubo reproches furiosos. Fue peor. Fue la verdad, dicha con una calma devastadora. Ellos no eran los villanos. Yo lo había sido. La sombra de la mujer en la que me convertí se alzaba entre nosotros, más real que nunca, impidiendo cualquier abrazo sincero. Me fui de su casa con el sabor amargo del guiso que no probé y el peso de una culpa que ya no podía atribuir a Adrián. La villana de esta historia no estaba en un despacho de abogados ni en un jet privado. La villana me miraba fijamente desde el reflejo de la ventanilla sucia del tren, de vuelta a mi prisión de 40 metros cuadrados. Había quemado todos los puentes y ahora, en la orilla de mi ruina, solo me quedaba el frío de las aguas y el eco de mis propios pasos en la soledad. El fondo no es un lugar dramático con acantilados y olas embravecidas. El fondo es silencioso. Es la carta del banco, un papel inmaculado y crujiente que llega en un sobre blanco y que, con palabras educadas y técnicas, te informa que has superado el límite de tu cuenta y que se aplicarán comisiones por descubierto. El fondo es el dolor de muelas, un latido sordo y persistente en la mandíbula que te recuerda que una simple visita al dentista cuesta más de lo que te queda para llegar a fin de mes. Fue el dolor de muelas lo que me quebró. Era una humillación orgánica, imposible de ignorar. Cada punzada era un recordatorio. Tu cuerpo se está pudriendo y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Lloré de dolor, sí, pero más de rabia. Rabia contra mí misma, contra Adrián, contra el mundo.
pero las lágrimas no arreglan caries. Tuve que empeñar el último vestigio de mi vieja vida que me quedaba, unos pendientes de perlas que, en un arranque de sentimentalismo barato, me puse el día que firmé el divorcio. La joyería de compraventa olía a desesperanza y colonia fuerte. El hombre tras el mostrador, con unas gafas de aumento que le agrandaban los ojos hasta hacerlo parecer un insecto, examinó las perlas con desdén. Auténticas, pero con microarañazos. Le doy 150. Antes, me habría reído en su cara. Ahora, asentí con la cabeza, sintiendo como el brillo de las perlas se convertía en billetes grises y sucios en mi mano. Eso pagaría al dentista y quizá la luz. Pero no el alquiler del mes que viene. La desesperación ya no era un sentimiento, era un sabor metálico en la boca, mezclado con el dolor. Abrí una app de trabajos temporales, cerrando los ojos como quien se lanza por un precipicio, pulsé aceptar en la primera oferta que no requería experiencia, camarera para eventos. Empresa, catering, sabor supremo. El evento era una boda en un polideportivo municipal decorado con telas plateadas y globos blancos. Un pastiche cutre que intentaba imitar la elegancia de los salones de hotel donde yo solía ser invitada. El uniforme era un polo negro con el logo de la empresa, de una tela áspera que me hacía picar, y un pantalón de corte recto, antimodelante. Al ponérmelo, sentí que me despojaba de la última capa de mi identidad. Ya no era Valeria, ex esposa de Adrián Montes. Era la camarera. El olor del lugar era una mezcla agresiva de lejía, comida industrial caliente y el dulzor empalagoso de un perfume barato que llevaba la novia. El ruido era un martilleo constante, la música a todo volumen de un DJ con poca gracia, las risotadas de los invitados, el chirrido de las bandejas al chocar. Mi primera tarea, servir canapés. La bandeja, de metal pesado y frío, era un artefacto de tortura. Mis muñecas, acostumbradas al peso de una copa de champagne, se quejaban al instante. Caminar con ella entre la multitud era una pesadilla. Cada movimiento brusco, cada empujón, hacía que los bocaditos de salmón ahumado, que olían a pescadería un día caluroso, tambalearan peligrosamente. «Oye, tú, la de la bandeja, por aquí». Un hombre con la corbata desabrochada me señalaba como si fuera un perro. Antes, un hombre así ni se habría atrevido a dirigirme la palabra. Ahora, yo era un mueble con piernas. Tropecé. No con alguien, sino con mis propios pies, torpes y enfundados en unos zapatos de seguridad que parecían barcas. La bandeja se inclinó. Varios canapés cayeron al suelo, esparciendo una mancha cremosa y rosácea sobre la moqueta gris. El sonido del metal al chocar contra el suelo fue ensordecedor para mí. «Vaya, manazas», murmuró una mujer que pasaba a mi lado. El calor de la humillación me subió desde el cuello hasta la frente. Quería desaparecer, fundirme con la mancha de salmón en la moqueta. Fue entonces cuando apareció él. Bruno. Llevaba el mismo polo negro, pero en él parecía un uniforme de trabajo, no una mortaja. Tendría mi edad, quizá un poco más. Su complexión era fornida, de quien ha cargado bandejas más pesadas que esta durante años. Tenía las manos grandes, con algunos cortes y callos, y una cara ancha y serena que no parecía inmutarse por el caos. Sin decir una palabra, se agachó, recogió los canapés del suelo y los dejó en mi bandeja. Luego, con un movimiento eficiente, sacó un trapo del bolsillo y limpió la mancha. «La primera vez es la más jodida», dijo, con una voz ronca que no tenía ningún tono de lástima. Era un simple hecho. Agarra la bandeja más cerca del centro. Y no mires a los ojos. Mira a las manos. Es a las manos a donde quieren llegar. Su pragmatismo fue un balde de agua fría. No había compasión en sus ojos, solo la experiencia de quien conoce el oficio. Durante el descanso, nos sentamos en una pequeña sala de personal, que olía a sudor y a la pizza fría que nos habían dado para comer. Intenté quejarme, con un hilo de voz. «Esto es denigrante». Bruno mordió un trozo de pizza y me miró con una curiosidad que no era malintencionada, sino antropológica. «¿Denigrante? Es un trabajo. Pagas facturas. ¿Qué había de tan digno en lo que hacías antes?» Me quedé paralizada.
¿Cómo lo sabía? Debía de ser obvio. Mi postura, mi forma de hablar, el resentimiento que emanaba de mis poros. Yo no hacía nada, admití, sintiendo el peso absurdo de esa confesión. Eso es peor, dijo él, encogiéndose de hombros. Esto puede ser una mierda, pero es mi mierda. La sudo yo. Nadie me la regaló a cambio de, bueno, de lo que fuera que tú diste. Sus palabras no eran un ataque, eran un espejo. Y en él, vi reflejada la verdad más dura. Mi dignidad de antes era falsa, prestada, condicionada. La independencia de Bruno, su capacidad para manejar su mierda, era más real que todos los diamantes que había poseído. Miré a mi alrededor. A otras mujeres de mi edad, con caras cansadas pero seguras, que se reían entre ellas de un chiste del jefe de cocina. Habían construido algo. Una carrera, por modesta que fuera. Una vida que no dependía del capricho de un hombre. Y por primera vez, no sentí desdén hacia ellas. Sentí una envidia amarga, confusa y profunda. Una envidia que no era por lo que tenían, sino por lo que eran, dueñas de sí mismas. Y yo, a los 35 años, estaba aprendiendo a caminar sobre el barro por primera vez, con la torpeza humillante de un recién nacido. El sueldo de Catherine, sabor supremo, no era nada del otro mundo, pero era mío. Llegaba a final de mes con las uñas, pagando el alquiler de mi jaula de 40 metros cuadrados y llenando la nevera con comida básica que ya empezaba a reconocer: arroz, lentejas, pollo. La compra ya no era una expedición de reconocimiento en territorio hostil, sino un cálculo práctico. El dolor de espalda al final del turno era real, un cansancio óseo y muscular que, por extraño que parezca, era más honesto que el agotamiento etílico de después de una fiesta. Ese agotamiento físico, sin embargo, dejaba espacio para un silencio mental nuevo. La rabia constante, ese fuego que me había consumido desde el divorcio, empezaba a apagarse, dejando al descubierto un paisaje de cenizas y cráteres. Ya no tenía la energía para odiar a Adrián o a mis examigas. La furia se había convertido en una losa pesada y gris que llevaba a todas partes: la culpa. Una tarde de lluvia, con el sonido monótono del agua golpeando el patio de luces, me senté en el suelo frente a una caja de cartón que no había abierto en años. Era la caja de los restos, las pocas cosas que rescaté a escondidas de la mansión, cosas que Adrián habría considerado basura. La abrí. El olor a tiempo detenido y a papel viejo me envolvió. No había fotos de yates ni de galas. En el fondo, bajo un jersey viejo de universidad, encontré una carpeta de anillas desgastada. La abrí. Era mi portfolio de la Facultad de Bellas Artes. Lo había abandonado en el tercer año, cuando conocí a Adrián. Él dijo que era un hobby encantador, pero sin futuro. Las hojas estaban amarillentas. Bocetos al carbón, acuarelas torpes pero llenas de color, estudios de desnudos que ahora me avergonzaban un poco por su candor. Y luego, los proyectos. Diseños de moda. No los extravagantes vestidos que luego llevaría, sino diseños para una boutique que soñé con tener. Boutique Val, había escrito con mi letra de entonces, redonda y llena de esperanza. Los dibujos eran de prendas funcionales, elegantes, con un toque personal. Ropa para mujeres reales. Había anotaciones en los márgenes sobre tejidos, sobre costes, sobre un plan de negocio. Una punzada tan aguda que casi me dobló por la mitad me atravesó el pecho. No era rabia. Era duelo. No solo por la juventud perdida, sino por la persona que enterré viva. Aquella chica, Val, era ambiciosa, sí. Pero su ambición tenía un propósito, una chispa de creación. Yo no solo había vendido mi juventud al mejor postor, había asesinado a esa chica y me había puesto su piel como un disfraz caro. Saqué una foto que estaba suelta. Era de mi 21º cumpleaños, antes de Adrián. Estaba con mis amigas de la facultad, las de verdad, en un bar cutre con cervezas baratas en la mano. Llevaba el pelo teñido de un rojo estridente que a mi madre le horrorizaba. Reía, con la cabeza echada hacia atrás, mostrando unos dientes que no eran todavía la hilera perfecta y blanca que me colocaría Adrián. Mis amigos, Pablo y Luis, tenían los brazos alrededor de mis hombros. Sus caras eran abiertas, afectuosas.
Los había abandonado sin mirar atrás, tachándolos de poco ambiciosos. Ahora, sus vidas, modestas pero construidas por ellos, me parecían monumentos a una integridad que yo había tirado a la basura. La losa de la culpa se hizo más pesada. La rabia ya no tenía dónde ir excepto hacia adentro. Yo era la arquitecta de este desastre. Yo, Valeria. Fue en ese estado de lúgubre claridad cuando me topé con él. Iba a entrar a un supermercado de descuento, con la cabeza gacha, cuando una voz familiar dijo mi nombre. ¿Valeria? Valeria Soto. Me giré. Era David. Un amigo de la Facultad de Derecho que, milagrosamente, nunca me había juzgado durante mi época de reina. Incluso había venido a un par de fiestas, incómodo pero amable. Ahora llevaba un traje bien cortado, pero no ostentoso, y una carpeta de cuero bajo el brazo. Olía a jabón de limón y a orden. David, dije, sintiendo cómo me ruborizaba. Llevaba unos vaqueros baratos y una sudadera con el logo descolorido de Catherine, sabor supremo. Dios mío, es verdad. Me enteré de lo de Adrián. Su tono era neutro, no compadecido. ¿Cómo estás? La pregunta más complicada del universo. Sobreviviendo, conseguí articular. Nos sentamos en una cafetería cercana. Yo pedí un espresso, lo más barato. Él, un té. El contraste entre su pulcritud y mi aspecto desaliñado era dolorosamente evidente. Tú eras la lista, Val, dijo él, tras un silencio incómodo. En la facultad. Todos lo sabíamos. No lo suficiente, al parecer, solté, amargamente. Firmé mi sentencia de muerte con una sonrisa. Él suspiró y jugueteó con su taza. Mira, no soy tu abogado, y esto no es un consejo legal. Pero como amigo, ese prenupcial de Adrián era notorio. Lo comentábamos en los círculos jurídicos. Es una obra maestra de la avaricia. Cláusulas de confidencialidad que anulan derechos básicos, liquidaciones que no se indexan con la inflación, condiciones de estilo de vida. Era una jaula dorada, sí, pero con la cerradura soldada. Casi imposible de romper. Las palabras, dichas con la calma profesional de David, me helaron la sangre. No era solo una impresión mía. Había sido una trampa legal, cuidadosamente diseñada. Pero, yo lo firmé, susurré, mirando el pozo negro de mi café. Nadie me obligó. Estaba tan ciega. Tan emocionada por el viaje a Dubái que tenía planeado para la semana siguiente que ni siquiera me molesté en leerlo. David no dijo lo siento. No me dio palmaditas en la espalda. Simplemente asintió. La avaricia y la ingenuidad son una combinación letal. Y él era un depredador que sabía exactamente qué cebo usar. Cuando me despedí de David y salí a la calle, la lluvia había cesado, dejando el aire frío y lavado. Pero yo no sentía frescura. Sentía el calor abrasador de la vergüenza dirigido hacia un solo punto, mí misma. La rabia ya no era un huracán descontrolado que arremetía contra todo a su paso. Se había concentrado, refinado en un láser incandescente que apuntaba directamente a mi corazón. Adrián era un canalla, sí. Pero yo fui la idiota. La que cambió sus sueños por un collar de diamantes. La que abandonó a su familia por un espejismo. La que firmó su propia esclavitud por un viaje a Dubái. El verdadero duelo no era por la pérdida de lujo. Era por la pérdida de mí misma. Por la muerte de Val a manos de la señora de Montes. Y al mirar las ruinas de mi vida, por primera vez no vi a los demás con sus picos y palas. Me vi a mí, con mis propias manos, cavando el hoyo en el que ahora me encontraba. Y el peso de esa verdad era el más insoportable de todos. El sueldo del catering ya no se evaporaba en actos de supervivencia desesperada. Ahora, en una hucha de cerámica barata con forma de cerdito que compré en un bazar, empezaba a acumularse un pequeño tesoro. No era mucho, pero era el sobrante después de pagar todo. Mi dinero. El fruto de mis manos doloridas y mis pies hinchados. Y por primera vez, no lo quería gastar en algo que me hiciera olvidar mi realidad. Quería invertirlo en cambiarla. La idea no llegó como una epifanía gloriosa,
sino como un susurro tenaz que surgió de las cenizas de mi antiguo portfolio. Boutique Val. No podía permitirme una boutique, ni siquiera un maniquí. Pero la página web de la Escuela Municipal de Formación Profesional ofrecía un curso de introducción al diseño gráfico y marketing digital. Duraba 6 meses, 2 noches por semana. El coste era exactamente lo que llevaba ahorrado. Inscribirme fue un acto de fe tan tremendo como desesperado. La escuela olía a baldosas recién fregadas con lejía y a jóvenes ambiciosos. Los pasillos estaban llenos de chicos y chicas que no llegaban a los 20, con portátiles relucientes y una energía que me resultaba agotadora de solo mirar. Yo, con mis vaqueros desgastados y la cara marcada por el cansancio de un turno doble, me sentía como un fósil en una guardería. La primera clase fue un suplicio. El profesor, un tipo joven y entusiasta con una camiseta de una banda que no conocía, hablaba de píxeles, vectores y interfaz de usuario. Mis dedos, torpes sobre el teclado del ordenador de la escuela, se movían con la lentitud de un glaciar. Una chica a mi lado, con el pelo rosa y unos auriculares enormes, creaba una composición colorida en 10 minutos que a mí me habría llevado una semana de agonía. Señora, ¿necesita ayuda?, me preguntó el profesor, con una amabilidad que me hizo sentir 1000 años mayor. Soy Valeria, corregí, con una voz que sonó áspera. Y sí, lo necesito. Cada concepto era una montaña. Cada clic, una duda. Me iba a casa con la cabeza dando vueltas, con los ojos ardientes de mirar la pantalla. Pero ese cansancio era diferente. No era el vacío agotador de las fiestas o la languidez aburrida de mis días como esposa decorativa. Este cansancio tenía textura, tenía un propósito. Era el cansancio de quien está construyendo algo, aunque fuera un simple rectángulo con sombra en un programa de ordenador. En el trabajo, Bruno notó el cambio. Llegas con cara de haber estado librando una guerra, comentó una noche, mientras empaquetábamos los restos de un bautizo. Algo así, admití, frotándome los párpados. Estoy haciendo un curso. Diseño gráfico. Él dejó de fregar un fuentón y me miró, seria, pero no burlonamente. ¿Y eso para qué? La pregunta me pilló por sorpresa. Para tener un futuro. Para no estar aquí el resto de mi vida. Aquí no está tan mal, dijo él, encogiéndose de hombros. Pero entiendo el punto. Es bueno. Hizo una pausa y añadió, al menos estás peleando. Antes solo te quejabas. Sus palabras, como siempre, no tenían filtro. Y como siempre, tenían razón. Me miré en el reflejo de la ventana negra de la cocina. Ya no llevaba el rictus de resentimiento perpetuo. Llevaba determinación. Una determinación frágil, pero real. Esa noche, con el valor que da el agotamiento, hice 2 cosas. La primera fue llamar a mis padres. No fue una conversación grandiosa ni redentora. Fue torpe, llena de silencios. Mamá, soy yo. Hola, hija. Su voz era cautelosa. Solo quería decir que lo siento. Las palabras salieron como piedras. De verdad. Por todo. Por cómo os traté. Fui una hija horrible. Al otro lado del teléfono, un suspiro. Largo y tembloroso. Eras joven, Valeria. Y estabas perdida. Lo sigo estando, confesé, y fue la verdad más liberadora que había dicho en años. Pero estoy intentando encontrarme. Pues sigue intentándolo, hija, dijo la voz de mi padre, que debía de estar en el altavoz. Era la primera vez que me hablaba directamente desde mi visita. No había un perdón explícito, pero había una puerta. Minúscula, entreabierta, pero ahí. La segunda cosa que hice fue sentarme en la pequeña mesa plegable de mi apartamento, con el portátil abierto. Tenía que hacer un ejercicio, diseñar un logotipo para una empresa ficticia. Elegí Boutique Val. No para soñar con imposibles, sino como un homenaje, como una forma de rescatar un pedacito de aquella chica que fui. Trabajé hasta tarde. La luz de la lámpara, tenue y amarillenta, era el único foco en la oscuridad de la habitación. Fuera, la ciudad rumiaba sus sonidos nocturnos. Dentro,
Solo el clic del ratón y el zumbido del portátil. Las paredes, esas paredes que tantas veces habían sentido mi desesperación, ahora eran testigos mudos de un esfuerzo callado. No había creado un gran diseño. Era simple, torpe incluso. Pero era mío. Lo había sudado. Lo había sacado de la confusión y la frustración. Apagué el ordenador y me quedé mirando por la ventana al patio de luces, ahora en penumbra. Ya no era la reina de nada. No tenía un palacio, ni joyas, ni un hombre que me mantuviera. Pero por primera vez en una década, las paredes que me rodeaban, los muebles baratos, el silencio, todo ello era mío. Lo estaba pagando, lo estaba sudando, lo estaba construyendo, centímetro a centímetro. El camino por delante era largo, empinado y lleno de incertidumbre. Pero ya no miraba al abismo desde el borde. Había dado media vuelta y ahora, con los músculos doloridos y el corazón marcado, tenía la mirada fija en el siguiente escalón. Y por primera vez, creía que mis piernas, temblorosas pero propias, serían capaces de subirlo.